Buenas tardes chicos, acá estamos de nuevo. Vamos hoy a terminar en la tercera parte de este derecho real de propiedad horizontal, que habíamos empezado ya en la clase el día lunes, la continuamos el día miércoles y la terminamos hoy. Este es un derecho real que se va características propias, como ya habíamos dicho, y que nos queda pendiente. Ya en la clase pasada habíamos hablado de todo lo que era referente hacia el inmueble, hasta en cuanto al edificio en sí, que se ejercía este derecho real de propiedad horizontal. Quedaban pendientes entonces ahora todo lo que es las relaciones jurídicas que se presentan dentro de este derecho real de superficie, de derecho, perdón, de propiedad horizontal, que implica una interrelación entre los sujetos titulares de las unidades funcionales y el consorcio, que es la parte que vendría a ser, que une a cada uno de los copropietarios de las unidades funcionales. Es decir, quedaría pendiente para esta clase es tratar de estudiar o analizar los artículos del Código Civil y Comercial Unificado, donde se regula todo esto que hace a la interconexión entre las unidades funcionales entre sí y el consorcio como un organismo indispensable para el funcionamiento del edificio. Las normas que regulan la convivencia dentro de la unidad, dentro del edificio, está determinada por el reglamento de propiedad, que es ni más ni menos que el plexo normativo que regula las relaciones entre los titulares de las unidades funcionales y, por otro lado, entre sí, y por el otro lado, el consorcio de copropietarios que vendría a representar las partes comunes que constituyen el edificio. El reglamento de copropiedad es un plexo normativo, por cuanto que establece normas y pautas que hacen al funcionamiento, tanto interno como externo. Es decir, vamos a ver que hay cuestiones que hacen a las relaciones entre ellos, los copropietarios, y también estas relaciones hacia terceros, hacia relaciones hacia afuera. ¿Por qué es tan importante el reglamento de copropiedad? Es tan importante porque su aplicación hace al normal funcionamiento, como ya dije, de los copropietarios entre sí y hacia terceros. Entonces vemos que en la enumeración que se establece en el artículo 2056 es un tanto ejemplificativa, porque vamos a ver que el reglamento de copropiedad lo confecciona, lo realiza el propietario que va a afectar el inmueble al régimen de propiedad horizontal, y que después estas normas van a ser modificadas o pueden ser cambiadas por la asamblea, y que también vamos a tener que tener en cuenta que estas normas van a estar también relacionadas con el plexo normativo del Código Civil. Entonces, vemos que el reglamento de copropiedad tiene, por una parte, la voluntad inicial del que destina, el propietario que destina el inmueble al régimen de propiedad horizontal. Es decir, él va a ser el encargado de iniciar este primer reglamento de copropiedad horizontal, y que va a determinar, como por ejemplo, cuántas unidades funcionales van a haber, qué destino van a tener, cómo se va a instrumentar sobre qué terreno, o sea, un montón de normas que van a estar dentro de este reglamento de copropiedad, que va a tener obviamente un efecto sobre los adquirentes de las unidades funcionales. ¿Por qué? Porque si yo dije, como dije en la clase anterior, como ya digo, en la clase anterior, cada unidad funcional va a tener un destino, ese destino está predeterminado por el reglamento de copropiedad, que yo como propietario voy a tener que aceptar estas normas, y después en lo sucesivo voy a ver cómo la puedo modificar o no de acuerdo a mi interés o mi conveniencia. En tal caso, entonces, dicen algunos, bueno, pero esto es un contrato prácticamente de adhesión. Sí, yo creería que sí, porque cuando yo compro un departamento en un régimen de propiedad horizontal, de antemano estoy conociendo o debo conocer que
cuáles son las normas que lo reglamentan. Y esto es tan importante porque fíjense que va a estar este reglamento de copropiedad, va a estar agregado en el folio real, en el inmueble, en el registro de inmuebles, donde está asentado este edificio. Entonces yo puedo tener conocimiento al momento de adquirir, si soy un propietario o futuro propietario ordenado, negligente, prolijo, podría yo tranquilamente conocer cuáles son las normas a las cuales me tengo que someter en el supuesto caso de que yo ingrese dentro de este edificio en algunas condiciones. En tal caso, entonces, vemos cómo son las primeras normas. Estas normas, después, cuando ya está formado el régimen de propiedad horizontal, lo que va a haber es la posibilidad de modificarse en las asambleas. Es decir, este régimen va a poder ser modificado en lo sucesivo por las asambleas de copropietarios que pueden decir, bueno, estas normas vamos a suprimirlas, vamos a agregar otras, por ejemplo, puede ser que se dé en un reglamento de propiedad horizontal que no se acepten mascotas. Es decir, ¿por qué? Porque generan ruidos, olores, molestias, y no se aceptan mascotas. Es decir, todos los copropietarios se ponen de acuerdo que esta situación es injusta porque, bueno, las mascotas son un entretenimiento para los chicos, son beneficiosas para el convivir de las personas. Entonces deciden en una asamblea modificar o eliminar esta cláusula y dice el reglamento de copropiedad que a partir de este momento ya van a aceptarse dentro del inmueble la posibilidad de que los copropietarios tengan mascotas. Esto sería un ejemplo, ¿no? Independientemente de estos, vemos que el código, a través del artículo 2056, enumera un montón de cláusulas. Esto entonces, vemos que acá influye entonces un poco el ordenamiento jurídico, dice, bueno, esto debería estar en un reglamento de copropiedad. Vemos entonces que la ley atribuye entonces algunas normas o pautas que deben fijarse para establecer cuáles son las normas del reglamento cuando funciona el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, vemos que la fuente de las normas que regulan o que hacen el reglamento de copropiedad puede ser entonces la voluntad procreacional, o sea, el inicio del régimen de propiedad horizontal, puede ser la ley, como establecimos en el artículo 2056, o la voluntad de la Asamblea de modificar algunas cláusulas de las que se puede agregar. Dentro de estas cláusulas que establece el 2056, como te dije, que no es taxativo, sino simplemente enunciativo, vemos que determinar el terreno. Es decir, esto es una norma que establece ya en todos los inmuebles. Ustedes vamos a ver cuando ya vimos el derecho registral, que todos los inmuebles tienen un folio real, y que en ese folio se va a detallar con la mayor precisión posible la ubicación del inmueble, los linderos, los ángulos que forman sus vértices, la designación catastral, es decir, todos aquellos que permitan de alguna u otra forma determinar la ubicación exacta del inmueble. Por eso dice que en el primer inciso, determinación del terreno. A renglón seguido dice determinación de las unidades funcionales y complementarias, es decir, vamos a ver que este edificio va a tener una infraestructura determinada que va a estar de acuerdo a los planos de obra, que no en lo sucesivo para modificarlo vamos a ver que tenemos que tener una asamblea que esté de acuerdo con estas modificaciones, y que cuáles son las unidades complementarias que están destinadas al funcionamiento de la unidad funcional. Enumeración de los bienes propios, es decir, tanto de las unidades funcionales como del consorcio tienen sus bienes propios y que pertenecen de alguna u otra manera a un grupo o a otro de un grupo de unidades funcionales o al consorcio, y que esto implica después, al momento de, por ejemplo, hacer reparaciones o hacer mejoras, implica a quién pertenece la conservación y el gasto de estos bienes. Este inciso, el inciso D, estaba muy ligado al inciso D en cuanto a la enumeración de las cosas y partes comunes,
y composición del patrimonio del consorcio. Es decir, vemos que hay entonces predeterminación de los bienes propios, predeterminación de los bienes comunes y patrimonio del consorcio. El patrimonio del consorcio está formado por todos los bienes que son del dominio común, más por ejemplo, los fondos de reserva, que generalmente es un porcentaje de las expensas que se destinan a formar un pequeño fondo que le permita hacer frente a los gastos extraordinarios, como hacer alguna ruptura imprevista de gran costo, por ejemplo, como ya dije en la clase anterior, la ruptura de un caño maestro, o también, por ejemplo, las indemnizaciones por despidos, es decir, cuando algún empleado del consorcio debe ser separado de sus actividades laborales por algún motivo y haya que indemnizarlo, estos fondos de reserva se destinan también a esos aspectos, a cubrir esos gastos. Los fondos de reserva también pueden destinarse a gastos extraordinarios, como por ejemplo incendios o destrucciones parciales del edificio, y que también, como ya dije, son gastos extraordinarios que necesitan una reparación urgente. Determinación de las partes proporcional indivisa a cada unidad, es decir, determinación de la porción en el pago de las expensas comunes, es decir, vamos a ver que cada unidad funcional va a tener un porcentaje de las expensas, y esto se va a determinar, como ya dije en algún momento en las clases anteriores, que se va a determinar por las superficies o metros cubiertos que están dentro de la unidad funcional. Es decir, si un departamento tiene 35 metros cuadrados y el otro tiene 100, o el del lado tiene 150 metros cuadrados, esas expensas se van a distribuir de acuerdo a los metros cubiertos que ocupa cada uno. También vamos a tener en cuenta al momento de la determinación del pago de las expensas, por ejemplo, que dentro del edificio hubieran salones comerciales. En tal caso, esos generalmente, si son explotados por los propietarios, están dentro de las expensas. Pero fíjense ustedes que generalmente los salones comerciales se constituyen, o no se crean, o se fabrican, o se realizan dentro de los edificios, para posteriormente alquilarlos, y estos gastos, los gastos de las expensas, se cubren con el alquiler de estos inmuebles. También se puede presentar que en las azoteas, por ejemplo, se instalen letreros luminosos o antenas relacionadas con telecomunicaciones, y que estos generan también alquileres que permiten al edificio disminuir los impuestos o las tasas contributivas, y en tal caso llegar a tener un menor grado de costos en las expensas. Fíjense entonces qué importante es determinar qué bienes son comunes y qué son propios, ¿no? Es decir, porque puede ser que un salón comercial que esté en la planta baja de un edificio sea un bien común, y que ese bien común se sea destinado al alquiler, y ese alquiler sirva de alguna manera para amortiguar el impacto que implica el pago de las expensas de un edificio. Dice determinación del pago de la despensa, bueno, uso y goce de las cosas o partes comunes. Puede ser, por ejemplo, que haya determinación de horarios en los bienes del uso de la piscina, la determinación o el modo de utilizar la azotea, y generalmente con las terrazas donde están instaladas las parrillas, o los gimnasios. En tal caso ahí se establecen horarios y formas de utilizarlos, o departamentos o unidades funcionales que se benefician con estos sectores, que a veces no están al alcance de todos. Entonces, estas partes que son destinadas, por ejemplo, el salón de usos múltiples que puede haber dentro de un edificio, también está afectado a esto, ¿no? Es decir, a la reglamentación de su uso, al cuidado y a la conservación de los bienes que están ahí. En un gimnasio, por ejemplo, que haya en un gimnasio en un edificio, se determina que, por ejemplo, los aparatos para hacer gimnasio no pueden salir del recinto, pueden ser que se puedan prestar y tengan un registro en las cuales cada uno pueda llevárselo a su unidad funcional y puede devolverlo a cierta hora o ciertos días, así sucesivamente. Y bueno, esto debería estar plasmado en el reglamento de copropiedad. Vemos entonces
Destino de las unidades funcionales. Esto es importante por cuanto que el destino hace el normal funcionamiento. Como ya dije en las clases anteriores, cuando en el reglamento de copropiedad se establece que una unidad funcional está destinada, por ejemplo, a un consultorio, yo no podría vivir en él. O si está destinada a habitación, yo no podría instalar ahí qué sé yo, un taller de tejido, o no podría dar clases de música o de danzas, por cuanto que, si bien son actividades que implican a mucha gente, lo hace en sus domicilios, realizarlo dentro de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal implicaría un grado de riesgo de conflictos hacia los demás cohabitantes o copropietarios o cohabitables de esa unidad funcional. Por lo tanto, en este aspecto, el destino que se le da a cada una unidad funcional es muy observado, muy sigilosamente observado por los consorcistas, y en este caso juega un rol preponderante, importante, el administrador, quien es el que va a tener que de alguna manera poner un poco en regla el normal funcionamiento de el edificio. Vamos a ver que más adelante hay un artículo específico que habla de esto, que en el caso de que algunos de los copropietarios cometieran abusos en cuanto al destino que se le da a la unidad funcional, puede ser sancionados, y si no es él, lo ha dado en rentas, ha constituido en él derechos reales personales, alquilados, etcétera, etcétera, podría ser el inquilino ser desalojado en caso de que incumpla con los reglamentos que establece el régimen de propiedad horizontal. Facultades especiales en la Asamblea de Propietarios. Esta es, bueno, facultades especiales en cuanto a quién puede ser dentro de, en la Asamblea puede ser el secretario de actas, quién va a cumplir estas funciones, quién puede ser el administrador, porque inclusive el propio administrador, como ya vamos a ver un poquito más adelante en próximos artículos, es el encargado de gestionar todo lo que sea al normal funcionamiento, como ya dije, y que cumple las mandas que le da a la Asamblea de consorcistas. Estas facultades especiales, bueno, está expresamente determinado en este sector, o en esta norma. Determinación de la forma de convocar a reunir a los propietarios, su periodicidad y su forma de notificación. Esto también es importante porque hace al legítimo derecho de defensa que tiene cada uno de los copropietarios. Es decir, si yo vamos a convocar a una asamblea, yo tengo que estar debidamente notificado. Es decir, vemos que si yo no estoy notificado, obviamente va a ser inoponible a mí las resoluciones que tome la Asamblea. ¿Por qué? Porque yo no tuve la oportunidad de expresarme, no tuve la oportunidad de votar. Y entonces, el reglamento establece que son estas las normas que debemos de observar. Es decir, ¿cómo se va a hacer? Puede ser a través de una pancarta o un cartel o una pizarra en el ingreso al edificio donde se detalle el día, la hora y el lugar de la asamblea. Va a determinarse también el temario, que ya también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, el reglamento de copropiedad se fija cómo se va a hacer. También puede ser por una notificación debajo de la puerta, puede ser por a través de una notificación verbal con registro de firma, donde conste el libro de notificaciones. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades. Es decir, no hay en esto una restricción a la forma, sino que debe detallarse cómo se va a hacer. Es decir, el legislador en esto ha sido amplio, es decir, bueno, no hay una forma de hacer las notificaciones para la convocatoria de la Asamblea. Sí debe estar qué forma se va a usar. De estas las que yo le digo, puede ser qué sé yo, una registración de firma, puede ser una pancarta, puede ser una carta por debajo de la puerta de cada unidad funcional, puede ser, es decir, esto queda a criterio de, como ya dije, de la persona que crea este reglamento de propiedad en el inicio, o en las asambleas sucesivas cuando la forma de notificación hecha por el titular no es acertada, no es correcta o no cumple las funciones que lo establece. Determinación, entonces, especificación y límite de cantidad de cartas, poderes que puede detentar cada título de unidad funcional para representar a otros asambleístas. Es decir, vamos a ver que cuando yo tengo una unidad funcional y no puedo asistir porque
vivo en un lugar muy alejado, porque me encuentro enfermo, porque, no sé, cualquier situación que yo se me puede presentar, puedo delegar en otra persona la potestad de ir a la asamblea y votar. Bueno, esto también tiene que estar expresamente determinado, es decir, especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que pueden detentar cada titular de unidad funcional. Es decir, tampoco podemos decir que una persona tenga la potestad en la asamblea de decidir lo que él considere. Es decir, vamos a ver que cada uno de los copropietarios puede tener un límite en cuanto a las cartas poderes que puede detectar. Determinación de la mayoría necesaria para las distintas decisiones, es decir, vamos a ver que el reglamento de copropiedad entonces establece que en las asambleas puede haber un quórum para la determinación de algunos aspectos, como por ejemplo, cuánto es necesario para aprobar la rendición de cuenta del administrador, o cuánto es las personas o los copropietarios necesarios para determinar las expensas anuales en relación a los sueldos de los empleados del consorcio. Es decir, vamos a ver que pueden haber algunas notas, algunas variables en la formación de la asamblea en cuanto a temas específicos y que están expresamente determinados. Ojo, vuelvo a repetir, estas cláusulas son modificables cuando los copropietarios se dan cuenta de que estas formas o estas normas no cumplen las funciones que se corresponden. Y después sigue diciendo que la determinación de las mayorías para modificar el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, también en este caso se establece cómo se va a modificar el reglamento de copropiedad. Yo considero que la mayoría de los reglamentos tienen un número no menor a mayoría absoluta, es decir, al 66% de los propietarios, es decir, las 2/3 partes. En algunos reglamentos he observado que han llegado a la unanimidad, es decir, cuando los reglamentos establecen que los reglamentos se modifican por la unidad de criterio, es decir, puede ser, pero ninguno de los casos que yo puedo observar se han disminuido por debajo de las 2/3 partes, es decir, por el 66% de los propietarios. Forma de computar la mayoría, también estaba relacionada con la asamblea. Determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias hacia terceros no propietarios. Bueno, esto es una regla también que, como ya dije, después depende de la envergadura y de la importancia de la unidad funcional y del complejo y del edificio. Es decir, generalmente en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, que son importantes en cuanto a la cantidad de unidades funcionales que lo constituyen, se prevé que hayan salones de usos múltiples, por ejemplo. Estos salones de usos múltiples, como ya dije, al igual que los oficinas o los locales comerciales que pueden existir, pueden ser alquilados. Es decir, por ejemplo, en los salones de usos múltiples se destinan, por ejemplo, a festejar cumpleaños, a festejar aniversarios de casamientos o a celebrar casamientos. Entonces, en estos casos, entonces, establecen cómo se van a alquilar. O también puede ser a qué personas se van a alquilar. Es decir, puede ser que como establecer que el reglamento de copropiedad establezca que, bueno, se puede alquilar a familiares de los copropietarios de la unidad funcional. Es decir, que vos, para poder alquilar un salón de usos múltiples para un aniversario, para una despedida o para un fin de año, yo lo podría alquilar siempre y cuando haya dentro del grupo familiar o de los amigos o de los familiares un cotitular. O sea, si no hay un cotitular, no podríamos alquilar, por ejemplo, el salón de usos múltiples. O, por ejemplo, que el salón comercial que el edificio posee para el arrendamiento sea destinado a vestimentas y calzado, que no se pueda alquilar como, por ejemplo, a ferreterías o el bazar, o qué sé yo, no pueda constituirse en él bares o restaurantes. Es decir, limitaciones a estos aspectos.
Sigue diciendo, designación y facultades y obligaciones especiales del administrador. Bueno, estas también son los parámetros que vamos a tener en cuenta al momento de otorgarle facultades al administrador y cuáles son sus funciones, que obviamente van a depender en cierta medida de la complejidad del edificio. Algunos edificios son tan de poca importancia en cuanto a su estructura que no necesitan un administrador permanente, sino que son administradores externos que se le pagan un honorario determinado para que, por ejemplo, lleven sueldo, paguen los impuestos. Otros, en cambio, son de magnitud de importancia tal que tienen una administración dentro del edificio. En tal caso, eso implica entonces que haya un lugar con una dependencia destinada a estas cosas. Por ejemplo, a que en él se van a recaudar los impuestos, se van a recaudar las facturaciones que se hacen de los gastos que se generen, van a tener que llevar libros de sueldo y jornales, van a tener que rubricar los libros, etcétera, etcétera. En tal caso, vamos a ver que estas son las funciones que van a tener en cuenta al momento de fijar las pautas para la designación y las funciones del administrador. Lo mismo dice entonces en cuanto a que el reglamento de copropiedad establezca que exista un consejo de propietarios. El consejo de propietarios es un órgano, que ya lo vamos a ver, que es el encargado de un poco ser el mediador entre la asamblea y el administrador. Fíjense ustedes que el administrador tiene funciones específicas y absolutas, es un representante legal, como que ya vamos a ver, pero maneja los fondos, los fondos del consorcio, de las especies y los fondos de reserva. Entonces, implica también un grado de responsabilidad, y este grado de responsabilidad también entonces está muy vinculado a un órgano de control que es el consejo de propietarios. Este consejo de propietarios también va a tener funciones cuando el administrador no se encuentra posibilitado de cumplir sus funciones, por ejemplo, que esté enfermo, que esté de viaje, que esté de vacaciones, que haya renunciado o que haya sido revocado de su cargo, o sea, removido de su cargo. Entonces, transitoriamente, el Consejo de Propietarios puede suplir esa ausencia. Y en tal caso, transitoriamente va a cumplir. Pero ojo, nunca, esto téngase presente y acuérdense, chicos, que el Consejo Propietario no suple nunca al administrador. Lo puede cumplir funciones transitorias o complementarias hacia el administrador, pero nunca va a ser el Consejo Propietario los administradores. Bueno, las cláusulas obligatorias, el artículo 256 dice, son las que enuncia el artículo, ¿sí? Son las cláusulas obligatorias. Las cláusulas facultativas son las que las partes pueden insertar tendiendo a regular los aspectos que hacen al mejor aprovechamiento de las partes comunes, de fijar pautas de convivencia. Ejemplo, las que fijan el procedimiento extrajudicial para el cobro de las expensas atrasadas, multa en caso de distantes violaciones al reglamento, prohibiciones de hacer publicaciones, etc. El reglamento de propiedad horizontal tiene naturaleza contractual y como tal requiere por el principio de libertad de las convenciones. Sin embargo, hay disposiciones inderogables. Bueno, esto es lo que yo acabo de ver y leer. Es un poco un resumen de lo que yo he visto hasta acá, hasta este momento. ¿Cómo hago yo entonces para modificar el reglamento de copropiedad, el reglamento de copropiedad? El artículo 2057 dice, el reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Como ya dije, esa minoría es mínima, puede ser ampliada, es decir, no habría inconveniente que el otro reglamento de propiedad establezca que el mismo reglamento puede ser modificado por unanimidad. Esa es la base. Y obviamente que son los mismos propietarios los que pueden modificar los
reglamentos. Es decir, vemos que el reglamento puede ser modificado en este aspecto. Obviamente en la asamblea, vamos a tener que, cuando ya veamos la asamblea, que vamos a tener que fijar un día para la confección de la asamblea, el día que se va a llevar a cabo, el temario, y obviamente con las publicaciones y las notificaciones a los copropietarios de acuerdo a lo que establezca el reglamento de copropiedad. Ese porcentaje de las 2/3 puede ser aumentado en la totalidad, ya que el reglamento es ley para los consorciados que integran el consorcio. Los que no pueden figurar es un número menor, es lo que yo venía diciendo, ¿no? Cuando se trata de modificaciones estatutarias, y en particular aquellas que hacen el contenido del patrimonio, se requiere que la mayoría unánime de la totalidad de los propietarios. Fíjense ustedes que hablamos de propietarios, pero fíjense cuando puede darse también que haya dentro de como titulares de una unidad funcional en condominio, esté dado en condominio, es decir, que dos o más personas tengan una porción ideal, es decir, ese es el concepto de condominio. Cuando dos o más personas tienen el derecho real de dominio sobre una parte indivisible. Ese es el concepto de condominio. Entonces, en tal caso, si una unidad funcional tiene dos copropietarios o más, lo que van a tener que es representar uno en persona, va a tener que designarse uno quien va a ejercer la representación del condominio. No pueden ir todos y todos van a tener voz y voto al momento de decir, al resolver en la asamblea. Es decir, que la unidad funcional se representa, en caso de condominio, por una sola persona. Bien, entonces ya vemos que lo que es el reglamento de copropiedad. Dentro de la estructura de la organización de un régimen de propiedad horizontal, vemos que hay tres instituciones bien definidas, que hacen a las tomas de decisiones dentro del edificio del régimen de propiedad horizontal. Y yo, como dije en la clase anterior, interpreto la ley forma casi con una mirada escénica de que el régimen de propiedad horizontal tiene un sistema comparativo con el sistema de gobierno que nosotros tenemos. Vemos que hay un poder legislativo, que es el encargado de llevar adelante las normas que vamos a tener que aplicar y cómo las vamos a aplicar. Un poder ejecutivo, que es una forma que es el administrador. Tenemos una cierta fiscal de Estado, digamos así, de alguna manera, que es el consejo de propietarios, y también tenemos un poder judicial muy limitado, muy restringido, que también las cumple el administrador y la asamblea. ¿Por qué? Porque establece que vamos a poder imponer sanciones a los copropietarios o a aquellos que están ejerciendo algún derecho personal, como por ejemplo los inquilinos o tenedores, y que en caso de incumplimiento, creo que no me acuerdo bien, pero era el 264, en el cual establecía cuáles son las normas que cada uno de los propietarios debía cumplir. Si esto se reiteraba, podía traer sanciones. Entonces vemos cómo esta infraestructura, esta forma de organización de un sistema de régimen de propiedad horizontal, yo, para tener una mirada escénica, digo, bueno, esto es el Congreso, esto es la Asamblea. ¿Por qué? Porque va a ser la encargada de aplicar las normas y dictaminar las leyes. Leyes, entre comillas, porque son normas que se van a aplicar dentro de este edificio, ¿no? Obviamente. Y el encargado de hacer cumplir todas estas mandas que establece la Asamblea es el administrador. Y dice el 2058, ¿cuáles son las facultades de la Asamblea? En realidad, la Asamblea tiene amplísimas facultades, es decir, hasta quizás lo más extremo, como es la desafectación del edificio al régimen de propiedad horizontal. Entonces, ¿qué más podemos decir? Es decir, puede hacer todo, puede hacer la desafectación, puede hacer la reparación, puede hacer la demolición y nuevamente el levantamiento del edificio en mejores condiciones y de infraestructura edilicia. Puede hacer lo que quiera. Siempre y cuando
esté dentro de los parámetros que se toman las decisiones de la mayoría o a la unanimidad, según el caso, de los copropietarios. Pero bueno, tenemos que el artículo 2058 dice las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal. Es un concepto muy amplio, muy elástico, y ahí entra todo, lo que yo les dije. Es decir, es absoluto el poder de la asamblea. Puede hacer lo que quiera. Obviamente, cuando haya los números de personas o cualidades de personas que estén especialmente determinadas. Es decir, cuando los propietarios se ponen de acuerdo, podría ser que todo es posible. Las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietario cuando les son sometidas por cualquiera de estos o por quien representa el 5% de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto. Es decir, vamos a decir qué atribuciones, qué debe hacer el administrador. Es decir, nosotros le decimos a alguien, que es una persona que puede ser uno de los copropietarios o un tercero, o inclusive hasta una persona jurídica puede ser administrador. Y decirle, bueno, usted tiene que hacer estas cosas. Tiene que llevar adelante un control de la obra que vamos a hacer, va a tener que contratar un pintor, va a tener que contratar un albañil, un plomero, va a tener que ver por qué no anda el aire acondicionado, va a tener que custodiar las puertas de ingreso al edificio, que no haya posibilidades de robo, va a tener que tener un control exhaustivo sobre los seguros que deben llevarse a cabo sobre el inmueble, etcétera, etcétera. También le dice al consejo de propietarios lo que tiene que hacer. Tiene que hacer, bueno, hacer cumplir los reglamentos, tiene que cumplir, aplicar sanciones a aquellos copropietarios que infringen alguna de las normas que establece este código. Tales así, por ejemplo, que alguien denuncie que en un departamento se está haciendo acopio de pirotecnia, por ejemplo. Bueno, la asamblea, yo lo llevo este tema a la asamblea y digo, bueno, señores, miren, fíjense que en la asamblea, en reuniones a fin de tratar el tema, puede decir, bueno, en la asamblea se decidió que vamos a expulsar a el inquilino o a aquel derecho real, perdón, aquel derecho personal que está teniendo esta persona en el departamento tal o en el depósito tal o en el local comercial tal, y pedirle que por favor se retire del lugar, o retire la mercadería peligrosa, etcétera, etcétera. Esas son las funciones que cumple la Asamblea y que están destinadas al Consejo de Propietarios. Las cuestiones sobre la conformidad de los nombramientos o despido de personas del consorcio. Es decir, por ejemplo, que el administrador solicite una reunión o una asamblea más precisamente, publique la orden del día, que es tratar las reiteradas inasistencias, por ejemplo, del personal de maestranzas sin justificación. El mal desempeño del mismo, por ejemplo, cuando injustificadamente no puede acreditar la falta de algún elemento de limpieza, que faltan elementos del edificio, como por ejemplo que se sospecha, más que se sospecha haya pruebas, porque se sospecha no es delito, si la Constitución lo prohíbe, pero hay hechos concretos que tenemos pruebas suficientes como para llegar a la conclusión de que es un empleado desleal, y en tal caso podemos decir, bueno, señores, hasta acá llegamos, y en tal caso va a ser la asamblea la que va a determinar. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes, va a tener que pagar los costos de un proceso laboral, va a tener que recurrir a la asistencia de un patrocinio letrado. Entonces, esto hace que sea la asamblea la que va a tomar la decisión si lo despide o no y en qué condiciones, etcétera, etcétera. Y obviamente también va a ejercer el nombramiento, es decir, cuando alguien, hasta inclusive el propio administrador renuncia, va a ser la asamblea que va a designar a un administrador nuevo en su reemplazo. Obviamente si puede hacer eso, si puede lo más, también puede lo menos. Es decir, si puede designar al administrador a la asamblea, ¿cómo no va a poder designar, por ejemplo, quien hace de conserje en la puerta para resguardar la seguridad del edificio? Obviamente que lo puede hacer. Las cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador del Consejo de Propiedad, si lo hiciera. Bien. Vemos entonces que estas son las funciones de la Asamblea.
El artículo 2058 sigue diciendo: la Asamblea es el órgano deliberativo del consorcio, por lo tanto, las decisiones que en ella se tomen recaerán sobre todos los copropietarios, razón por la cual debe ser convocada fehacientemente a cada uno de ellos, así como también debe especificarse con debida claridad los temas que se van a tratar a fin de que todos puedan expresar sus opiniones. Veo lo que ya habíamos hablado, lo que veníamos desarrollando hasta acá. ¿Cómo voy a poder yo defenderme? ¿Cómo puedo llevar yo a mis opiniones a la asamblea si yo no soy debidamente notificado? Independientemente de que yo tome la decisión de ir o no, porque si yo van a tratar el tema de algo que yo no tengo ninguna injerencia sobre eso, como por ejemplo hay un conflicto entre dos copropietarios y ese tema va a ser el que se va a tratar en la asamblea, que está en relación en un sector del edificio que yo no tengo acceso a él o no tengo conocimiento del tema, entonces yo decido, pero es mi decisión la de no concurrir. Y en tal caso, soy yo el que decide si tomo la decisión de ir o no. Pero si yo no estoy notificado y si yo no sé el tema que se va a tratar, obviamente yo no voy a poder tomar esta decisión. Es lo que trata de cubrir el ordenamiento legal. En tal caso, yo lo que voy a tener que hacer es, como administrador, es tomar las decisiones necesarias para que todo el mundo tome conocimiento de los temas. Quizás lo más común sea poner una pizarra, quizás escrita de puño y letra del administrador, diciendo, bueno, cuál es el día y cuál es el tema. Otras, quizás un poco más formalistas, dirán, bueno, habrá que recurrir a algunas publicaciones, qué sé yo, cartas impresas, preimpresas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, lo que nosotros tenemos que tener presente es que el método de notificación sea lo suficientemente efectivo para que yo tenga la posibilidad de estar en conocimiento con la debida antelación, porque obviamente, si ustedes me dicen que hoy había una reunión en el consorcio en el cual yo vivo, no voy a poder ir porque si no, no estaría grabando esta clase. Entonces, si yo me notificara con el tiempo suficiente de antelación, hubiera destinado esta clase a otro de los profesores que me acompañan en la cátedra, la habría grabado con suficiente antelación, o hubiera tomado algunos recaudos para que yo pueda asistir. Y obviamente también el tema tratar, es decir, porque ya dije, bueno, puede ser que a mí el tema que van a resolver no me interese y por lo tanto decirlo de nuevo. El artículo bajo análisis específico, ¿cuáles son los temas de los cuales se va a convocar para resolver? La que establece la ley o reglamento, las atribuciones del administrador o el canje de propietarios y las cuestiones residuales que no correspondan al administrador o al consejo propietario. Bien, eso es un tema que ya medio como que ya lo venimos tratando. Bien, el artículo 2059 dice, los propietarios deben ser convocadas a las asambleas en las formas previstas por el reglamento, ya lo que habíamos dicho, con transcripción de la orden del día, el que deberá redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdo para unanimidad para tratar el tema. Vemos entonces que como regla, como todo regla, hay un parámetro lineal que nos dice que yo solamente puedo tratar en la asamblea los temas que hayan sido expresamente determinados. Es decir, que vamos a tratar temas que están preindicados para que no se torne nula la asamblea. Únicamente yo podría tratar otros temas cuando haya unanimidad y todos estén de acuerdo en su tratamiento. Para ello, yo voy a tener que tener las herramientas necesarias para poder opinar, como por ejemplo que haya decidido llamar a una asamblea para designar administrador. Bueno, ya tenemos el administrador, estamos todos de acuerdo, ya dejamos constancia en el libro de actas, y uno de los copropietarios dice, bueno, ya que estamos todos, dice, ¿por qué no tratamos el tema de la pintura en el exterior del edificio? Bueno, estamos todos presentes, estamos todos con suficiente tiempo para tratar el tema,
Pero resulta que no tenemos el presupuesto, es decir, no sabemos cuánto vamos a gastar. Tampoco sabemos el tiempo que nos va a llevar, si la situación económica del país estamos en condiciones de hacerlo. Entonces yo no podría decir esto. Si bien estamos todos presentes, debemos tener presente tener en cuenta que tenemos que tener las herramientas que nos permitan llegar a un análisis y a una determinación de que podamos opinar. Es decir, si vamos a hablar de algo que, si bien estamos todos de acuerdo, sería lógico que tengamos las herramientas suficientes para decirlo. Por ejemplo, bueno, esto es un tema que vamos a decir, bueno, esto es un tema que lo vamos a tratar en la asamblea que viene, pero ya que estamos todos y yo tengo acá el presupuesto, ¿por qué no evitamos toda una nueva reunión y tratamos, por ejemplo, lo que ya dije, el tema del edificio en la parte exterior? Eso sería malo. Pero, ojo, debemos estar todos presentes y con posibilidades de expresar las opiniones. Por eso es nulo el tratamiento de todo otro tema, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdo por unanimidad a tratar el tema. Bien, esto es una forma de convocar a la asamblea, es decir, predeterminada, día y hora, debidamente notificada y con temario. Salvo que el temario lo podamos determinar en la misma asamblea, estando en función de la asamblea, y estemos en condiciones de hablar y expedirnos en cuanto a este tema. Dice, la asamblea puede autoconvocarse por deliberar, para deliberar. Las decisiones que se tomen, adopten, son válidas si las autoconvocatorias y el temario a tratar se aprueba por mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Es decir, autoconvocados. Es decir, que en un momento determinado, no sé, estamos los consorcistas, nos juntamos para despedir el año, no estamos en pandemia, obviamente, nos juntamos para despedir el año y decimos, bueno, ya que estamos todos presentes, ¿por qué no tratamos un tema? Autoconvocado. Entonces, nadie se opone, todos estamos de acuerdo y decidimos entonces entrar a deliberar. Vamos a tener que nombrar un secretario de acta, vamos a tener que ir a buscar el libro de asamblea, el libro de firmas, y en tal caso, en ese momento vamos a llevar a cabo la asamblea autoconvocada. ¿Es válido? Es válido. ¿Están todos presentes? Obviamente. ¿Y están todos de acuerdo en tratar el tema? Obviamente. Y votamos. Y en tal caso, en esta asamblea vamos a poder resolver el tema con las 2/3 partes de los copropietarios. Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime de todos los propietarios, aunque no se hagan en asamblea. Entonces, esto es, como ya dije, no estamos en asamblea, pero, no sé, estamos en una situación que nos permitan a todos decidir, ¿no? Por ejemplo, en este momento que estamos todos en nuestro domicilio, decidimos hacer una videollamada entre todos los copropietarios. Es decir, tenemos un grupo de WhatsApp, decidimos empezar a conectarnos y a hablar del tema, a saludarnos, y de buenas a primeras, uno de los copropietarios dice, ya que veo que en la pantalla estamos todos, ¿por qué no tratamos el tema de las expensas de este mes? Y que yo acá tengo que vamos a pagar, no sé, 10 pesos de luz, gas, el agua, qué sé yo. ¿Están de acuerdo? Bueno, y no es una asamblea autoconvocada, pero estamos por voluntad unánime total de los propietarios, aunque no lo hagan en la asamblea. Es decir, no lo estamos haciendo asamblea, pero si no, nos ponemos de acuerdo y decir, che, bueno, ¿qué tal si ponemos unos pesos entre todos y, qué sé yo, arreglamos la cerradura de la puerta de ingreso, que vale 10 pesos? Somos 10 consorcistas, bueno, un peso cada uno, listo. Mañana yo paso por la casa del dormitorio, perdón, por el departamento de cada uno de ustedes y recaudo el dinero. Listo, nos ponemos de acuerdo. Eso sería autoconvocado. El artículo 259 viene un poco a confirmar todo lo que yo venía diciendo en cuanto a que la convocatoria debe ser clara y precisa.
Forma de convocatoria de acuerdo a lo que establece el reglamento, autoconvocarse, decisión unánime, quórum, se puede tratar otros temas que no son los convocados, etc. Bien. El artículo 260 dice mayoría absoluta. Las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia de números de unidades y las partes proporcionales de la unidad. Es decir, esto es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Cada unidad funcional, un voto. Si estamos en condominio, cada unidad funcional es un voto y que, como ya dije, en el caso del condominio, van a tener que unificar personería y van a tener que designar uno que va a votar. Dice, la mayoría de las presentaciones puede proponer la decisión, las que deben comunicarse por medios fehacientes a los propietarios ausentes, y si, bueno, yo no convoco a la asamblea, no vienen todos, yo las decisiones a las minorías tengo que notificarlas, y estas tienen un plazo de 10 días para oponerse. Si transcurre el plazo, se tienen por aceptadas. Esto, fíjense, un principio general que ustedes han visto ya por Civil 1, cuando el silencio es una manifestación de voluntad. El silencio es una manifestación de voluntad cuando yo tengo la obligación de expedirlo. Si yo, siendo debidamente notificado de la decisión tomada y no digo nada, es porque estoy consintiendo. Es decir, tengo la manifestación de voluntad de aceptar. En tal caso, esta manifestación, en contrario, tengo en el plazo de 10 días. Se tiene por aprobada, perdón, se tiene por aprobado en el plazo de 15 días, no 10, perdón, me equivoqué, de 15 días de notificados. Algunos autores dicen, bueno, ¿qué son? ¿Días hábiles o son días corridos? Yo entiendo que es un plazo dentro del Código de Civil y Comercial, es un día corrido, no es un día hábil como se establece en el Código de Procedimiento. Es decir, los 15 días son, para mi entender, son corridos porque son plazos que ya están dentro del Código Civil y Comercial. Si estuviera este plazo dentro del Código de Procedimiento, yo diría que son días hábiles. El derecho a promover acciones judiciales de nulidad de la Asamblea caducan a los 30 días, es decir, por ejemplo, que no se hayan hecho las convocatorias de acuerdo a lo que establece el reglamento, no hayan sido notificados todos los copropietarios, puedo yo pedir la nulidad de la Asamblea y acuérdense cuando hablábamos de nulidad, ¿no? Cuando la nulidad es cuando pierde eficacia jurídica un acto y torna nulo todos los actos que en su consecuencia se generaron, acuérdense de las nulidades. Y en este plazo dice, tengo 30 días contados desde la fecha de la asamblea. Vuelvo a decir lo mismo. Este es un plazo que está dentro del Código Civil. Acá yo tendría dudas, porque yo necesito las actuaciones judiciales para interponerlas. Es decir, acciones judiciales. En tal caso yo tendría mis dudas en cuanto a que si son hábiles o corridos los días. Por cuanto, si bien, como ya dije, son dentro del Código Civil y por reglas son corridos, si yo tengo que intervenir judicialmente, necesito ir a un juzgado y estos juzgados tienen habilitación horaria de días y horas, obviamente de lunes a viernes de 7 a 1. Por tal caso, para mí serían, entonces pueden ser días hábiles. Bien. Las decisiones son tomadas por unanimidad, titulares o condominios. La asamblea autoconvocada requiere mayoría absoluta, 2/3 partes, no simple mayoría. La mayoría de los presentes pueden proponer decisiones y se deberán comunicar a los ausentes, los que deberán escribirse dentro de 15 días. En caso de oposición, la minoría tiene 30 días para accionar las acciones judiciales. Fíjense ustedes que, ojo, que se establece que las acciones judiciales no implican el cese de la obra. Es decir, yo si interpongo la nulidad debería ir acompañado con acciones de no innovar para sujetar a la asamblea para que ejecute las obras, porque si no corro el riesgo de que interpuesta la demanda no se suspendan los plazos
no, los plazos de obra, ¿no? Es decir, la obra no se empieza a ejecutar, entonces si yo no estoy de acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea, debería interponer la nulidad acompañada de una medida precautoria como sería la de no innovar. Bien. Para la supresión o limitación de los derechos acordados a las unidades que cedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo una unidad funcional, tengo alquilado un salón y establecen que tengo un salón en un shopping, una galería comercial. La asamblea decide, bueno, poner horarios a el shopping. Y dentro del shopping yo, qué sé yo, tengo una cafetería. Entonces deciden que la cafetería funcione entre, qué sé yo, las 5 o 6 de la tarde hasta que funcione entre las 5 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y esto obviamente me restringe a mí mi libertad para poder ejercer la actividad comercial. Bueno, en tal caso, para que esto suceda, van a tener que tener mi conformidad. Es decir, cuando tengo restricciones a mis facultades o modificaciones de algún aspecto de los que yo ya tenía, de los derechos que ya había adquirido, o que había contratado, o que había ingresado, implica esto que yo tengo que dar mi consentimiento para tales modificaciones. Confirmada expresa del titular dominial para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades se excedan en funciones a lo cotidiano. Por eso dice, amén de que debe ser tratada en asamblea, necesitan el consentimiento de la conformidad del titular afectado en este inmueble. Bien, ya estamos en asamblea. Estamos en asamblea. Lo que dice el Código Civil y Comercial es que vamos a tener que llevar un libro de actas. Este libro de actas va a estar en poder del administrador, lo va a llenar o va a confeccionar las actas cada vez que se haga una acta de asamblea, y que va a estar hecha por un secretario designado entre algunos de los copropietarios que concurran a la asamblea. Y adjunto a este libro de acta voy a tener un libro de firma certificada, es decir, que cada uno de los copropietarios que asistan deberá firmar o rubricar al pie de página de cada una de las actas, y que va a tener que coincidir la firma con la firma registrada por cada uno de los propietarios en el libro correspondiente. Esto en resguardo a que evitar algún tipo de artilugio, fraude hacia los copropietarios. No este artículo es un artículo de práctica, no tiene muchos detalles. El acta de asamblea debe llevarse en forma obligatoria, al igual que el libro de registro de firma. En él se harán un resumen de los temas tratados y las conclusiones a las que se arriban. Las mismas serán suscritas por el secretario diario elegido entre los copropietarios. Al pie del acta dice: el administrador dejará constancia del envío de las notificaciones al ausente, de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresadas. Es decir, el administrador va a hacer entonces como un resumen de lo que sucedió en la asamblea y las formas con que va a notificar a los ausentes de las decisiones tomadas, para que esto, como ya dijimos, pueda ejercer las oposiciones dentro de los 15 días de notificado, y si no están de acuerdo las minorías, recurrir a la sede judicial. Bien, y por último, entonces, dentro de este esquema de asamblea, que hemos sido asamblea convocada, asambleas autoconvocadas y asambleas judiciales, que la establece el artículo 2063. Entonces, tenemos las asambleas convocadas, que pueden ser por el administrador o los copropietarios, o el consorcio de propietarios. Y en tal caso, vemos acá
que la minoría o aquellos copropietarios que no vean por qué no se reúne la asamblea, porque obviamente quienes son los titulares de esta potestad no la convocan, pueden solicitar una asamblea judicial. Es decir, si el administrador o el consejo de propietarios en subsidio, porque fíjense, en subsidio, siempre que el administrador no pueda, no quiera, no se encuentre en condiciones, actúa el consejo de propietarios. Pero esta es una potestad, la convocatoria del administrador. Si este no las hace, no las cumple, porque no sé, no ve con que interese o no cumple con los reglamentos, etcétera, etcétera, pueden los propietarios solicitar una asamblea al juez. El juez deberá fijar una audiencia realizada en su presencia, en la que deberá convocar a los propietarios. Es decir, esto es ya no es dentro del edificio, sino ya vamos a tener que ir a la sede judicial, el cual el juez va a estar presente en la asamblea y va a ver qué pasó porque no la convocaban. El juez deberá fijar una audiencia en presencia de convocar al propietario. La asamblea judicial puede resolverse en mayoría simple de los presentes. ¿Por qué tan bajo el nivel de decisión? Porque tenemos la presencia del juez que avala de alguna forma que no haya arbitrariedades parcializadas, es decir, arbitrariedades que implican un desmedro de los derechos de los copropietarios que no están presentes o los que son las minorías. Si no se llegara a una decisión, dice el artículo, el juez va a resolver en forma sumarísima. Asimismo, si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. Estas medidas que puede tomar el juez puede ser algún vedor, algún interventor que haga las veces de un poco de mediador entre las partes, acercamiento entre las partes, o simplemente borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Es decir, esta es una facultad que tiene el juez ante algunas irregularidades que pueden presentarse dentro del manejo del consorcio. En tal caso vemos entonces, haciendo un resumen de este artículo, vemos que cuando hay irregularidades en la convocatoria de las asambleas, porque el administrador no las hace, si yo tengo una inquietud, si tengo un tema para tratar, en la asamblea debería ir al administrador, el administrador evalúa si este temario a convocatoria es suficientemente importante como para llamarlos a todos, que generalmente debería ser así, salvo que sea algo casi ínfimo y que deberías convocarlas. Si no las convocas, el tema es complicado, es muy complejo, muy difícil. Por ejemplo, que yo le estoy pidiendo al administrador que rinda cuentas y este no lo hace, que el consejo de propietarios está ausente y que no hay forma de ponerle alguna forma de rendición de cuentas. Fíjense que la rendición de cuentas dentro de un régimen de propiedad horizontal son periódicas, que estas estén determinadas dentro del reglamento de propiedad horizontal, es decir, vamos a ver que el administrador va a tener que rendir cuenta de sus gestiones quizás semestralmente o anualmente, son cíclicas, y que en tal caso estas irregularidades yo las voy a tener que pedir, es decir, bueno, señor administrador, convoque asamblea, y este pasado el día no lo hace. Entonces, yo voy a pedir al juez, y señor juez, mire, estamos en esta situación de conflicto, no hay convocatoria de asamblea para la rendición de cuentas del administrador, y el juez, en tal caso, interviene y vamos a tener que, en una asamblea judicial, y en tal caso vamos a tener que aplicar este artículo. Entonces, cuando el administrador, en su defecto el consejo de propietario, no convoca una asamblea de propietarios como mínimo, el 10% puede solicitar al juez convocatoria de una asamblea judicial, el juez convoca a todos los copropietarios a la misma y las decisiones se toman con una mayoría simple. Caso contrario, resuelve el juez. Cabe aclarar que una mayoría simple, en este caso, sería el 51%. Cuando hablamos de mayoría absoluta, serían las 2/3 partes y unanimidad, todo. Este es el que ustedes quiero que tengan presente.
Bueno, el artículo 264 habla de las atribuciones. La asamblea puede designar como consejo integrado como propietario con las siguientes atribuciones. Convocar asamblea. O sea, este artículo habla del consejo de propietarios. ¿Sí? Es decir, que estas son las funciones. Si bien no está acá en la pasmina que yo les cargué, fíjense que ustedes el artículo 264 habla del consejo de copropietarios. La asamblea, dice el artículo, designa un consejo integrado por propietario. Este artículo es el consejo de copropietarios. Dice convocar la asamblea y redactar la orden del día, que esto es una función típica y propia del administrador, pero cuando este no lo hace, lo pueden hacer ellos, en su arrogancia. Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio, es un ente controlador, en cuanto a que puede exigirle al administrador que rinda cuentas, que acredite los pagos, puede pedirle que ante gastos extraordinarios pida presupuestos y determine cuáles son los más convenientes en cuanto a fecha de realización de obras, responsabilidad de la empresa constructora, envergadura de la empresa constructora, respaldo económico, etcétera, etcétera. En tal caso, esto serían las funciones típicas y propias del Consejo de Propietarios ante la gestión de un administrador. Autorizar al administrador para disponer de fondos de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, es lo que ya dije, por ejemplo, que haya que reparar caños maestros, etcétera, etcétera, que impliquen gastos extraordinarios y por ahí el riesgo que implica convocar a una asamblea con el tiempo que ello implica sería más fácil de ubicar a los miembros que forman el Consejo Propietario y deliberar y a tomar una decisión de forma inmediata, sin perjuicio que después digamos que tener que rendirle cuenta a la asamblea, ¿no? Ejercer a la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia de administrador o convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días producida la vacancia. Fíjense que, claro, el administrador lo nombra la asamblea. Póngase que, lamentablemente, el administrador deje de existir por cualquier accidente de tránsito, una enfermedad, etcétera, etcétera, no podamos convocar a una asamblea. Bueno, acá se subroga el Consejo de Propietarios y llama y convoca a asamblea para designar un nuevo administrador. Excepto los casos indicados en este artículo, el Consejo de Propietarios no sustituye al administrador ni puede cumplir sus obligaciones. Esto es lo que ya les había adelantado. Es decir, el Consejo de Copropietarios tiene su función específica, que es de controlador. Por eso yo dije al principio de clase que era el fiscal de Estado, que era el controlador del consorcio y específicamente el controlar al administrador. Es el fiscal de Estado en materia a nivel nacional o provincial. La Asamblea puede designar un consejo, eso es la continuación, por propietarios con las funciones de controlar al administrador, suplir sus labores en caso de ausencia, incumplimiento o vacancia, no lo sustituye a este en sus funciones. Vemos entonces, por último, que acá vemos el aspecto judicial, de alguna manera, ¿no? Es decir, ustedes quizás no lo digan, piénselo en su estructura de pensamiento al hablar del instituto del régimen de propiedad horizontal. Pero vemos que hay un mínimo de poder judicial, que es este articulito del 2065, dice el administrador en representación legal del consorcio en el carácter de mandatario. Es decir, vemos que el administrador tiene un rol importante, es decir, en cuanto que es un representante legal, es decir, que va a estar en todo lo que hace como por ejemplo cuando el consorcio demandado o demanda, es decir, cuando actúa dentro del proceso como actor o demandado, va a estar el administrador al frente de estas decisiones y ejerce las funciones del mandato, es decir, actúa en nombre de otro, en nombre del consorcio. Es decir, este es el encuadre legal jurídico del administrador. Es un representante legal con carácter de mandato. Puede serlo un propietario, un tercero, persona humana jurídica. El administrador podrá decidir que el Poder Ejecutivo, el consorcio y el legislativo. El administrador es un representante legal con carácter de mandatario, etcétera, etcétera. Bien.
designación y remoción, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea. Bueno, acá tenemos entonces cómo se designa el administrador. El administrador se designa por el propietario o el primer titular del inmueble, que lo vamos a sujetar al régimen de propiedad horizontal. En tal caso, vamos a incorporar la escritura pública de afectación del inmueble, el reglamento de propiedad horizontal y la designación de un administrador. Este administrador el primer administrador tiene un plazo de duración determinada, que es 2 años a partir de la afectación, o cuando se hubiera ocupado el 50% del edificio, lo que hubiera sucedido la primera. Entonces, como una forma de decir, bueno, vamos a nombrar a alguien que represente a todos, y no que represente únicamente a los intereses del propietario que lo afectó. Es decir, la ley de esta tira un manto de claridad y borra todo tipo de sospecha a los fines de que el administrador no sea una persona que esté sometido a los intereses del propietario que dispuso la afectación del inmueble. El administrador sucesivo debe ser nombrado o removido de la asamblea sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal, puede ser removido sin expresión de causa. Es decir, como ya dije, el órgano soberano en las decisiones a tomar dentro del Consejo de Propiedad Horizontal es ni más ni menos que la Asamblea, el órgano supremo. Entonces, él es el que puede designar y remover al administrador, inclusive sin causa. Decide, bueno, poner fin, porque, bueno, la complejidad de los negocios, la complejidad del manejo implica ingresar a una persona con más conocimiento, porque no cumple con sus funciones. Simplemente no debe decirle causa y decir lo remueve y listo. En la primera administradora lo designa el propietario, o sea, lo que habíamos dicho, en 2 años, los sucesivos se nombran y se remueven por asamblea. ¿Cuáles son los trabajos que digo? El trabajo que tiene, las funciones que tiene el administrador es convocar a la asamblea, redactar la orden del día, ejecutar las decisiones de la asamblea, atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio y dar cumplimiento con todas las normas de seguridad y verificación impuestas por reglamentos locales. Es decir, que es el que va a llevar adelante el normal funcionamiento del edificio. Es decir, que va a observar que se cumplan todos los reglamentos y también va a tener en cuenta las limitaciones, por ejemplo, que se establecen, limitaciones administrativas que pueden existir. Por ejemplo, que el edificio está ensamblado dentro de una zona residencial y que, bueno, va a tener que mantener ciertas normas de convivencia. Tal es así que, por ejemplo, que no va a poder tener, va a tener que tener algo tan sencillo como, por ejemplo, que los árboles que se plantan en la heredera del edificio estén de ciertas características, es decir, de las especies y variedades que establezcan las ordenanzas municipales. Estas son restricciones administrativas. Y que el encargado de observar estas reglas son el administrador. Por eso, dice el cumplimiento de todas las normas de seguridad y de verificación impuestas por reglamento de locales, las reglamentaciones locales. Practicar las cuentas de despensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas, para disponer total o parcialmente de fondos de reservas ante gastos imprevistos mayores que los ordinarios. El administrador debe requerir la autorización previa al Consejo de Propietarios. Bueno, y por último dice rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha del cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de copropiedad, es decir, tiene que rendir cuenta. Me detengo unos segundos acá antes de avanzar por la importancia que tiene el administrador al momento el cobro de las expensas. Todos saben que dentro de una unidad funcional, que hay distintos, o sea, dentro de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, pueden haber distintas unidades funcionales y que muchas veces alguno de los propietarios no paguen las expensas o gastos extraordinarios que se generen. En tal caso, el encargado de cobrarlas es el administrador. En tal caso, como ya dije,
si esto sucede, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, el administrador debe que intimarlo fehacientemente al copropietario a que realice los aportes correspondientes. Intimado fehacientemente y dejando constancia de ello, y no recibe las retribuciones correspondientes, deberá informarle a la asamblea. En la asamblea analizará este informe y lo rubricará. ¿Qué implica esto? Es decir, que la asamblea va a tener conocimiento de lo que está sucediendo. Simplemente pide el informe correspondiente, es a cargo del administrador. El administrador tiene que rendir cuenta y este informe, lo peculiar, lo característico que tiene es que es un título ejecutivo, es como un cheque. Y tramita dentro del proceso judicial con las características de un título ejecutivo. Y vamos a ver que son muy pocas las excepciones que puede presentarse para eximirse del pago de las expensas quien ha sido intimado. Las excepciones que ya establece el Código de Procedimientos, las formas anormales del proceso, de la normal determinación del proceso, puede ser la conciliación, el sometimiento a árbitro, la documentación, las cosas juzgadas, la prescripción, la litipendencia. Es decir, estas son las excepciones que podría oponer el propietario intimado. Si no las tiene, debe pagar y en caso de incumplimiento va a subasta de ejecución. Bien, eso es importante, es decir, porque es un título ejecutivo el que realiza el administrador. Y obviamente que tiene que estar debidamente informada la asamblea y esto debe constar en acta. Es decir, cuando nosotros interponemos la demanda de juicio ejecutivo por el cobro de expensa, vamos a tener que agregar el informe y el acta de asamblea donde se informó y se determinó el inicio de la ejecución. Nombrar y despedir el personal del consorcio con acuerdo de la asamblea y convocado al efecto, cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral y previsional, es decir, esto es obvio, es decir, debe pagar las cargas sociales y debe pagar las cargas sociales y los impuestos que determine la legislación, las FIP, etcétera, etcétera. Mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcio que incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos, prácticas, aporte de seguridad a otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir. Generalmente son muy extensos, muy amplios los gramos de cobertura porque implica, el consorcio por ahí implica la contratación de personas que hacen el mantenimiento de los parques y jardines, la contratación de personas que implican pinturas y reparaciones, y estos accidentes de trabajo que se pueden generar implican un grado de responsabilidad directa del consorcio. Entonces, esto se puede suplir con la contratación de seguros de riesgo de trabajo, contra incendio, hasta inclusive por robo. El consorcio, si bien cada unidad funcional podrá contratar un seguro de robo individualmente, pero pueden haber partes comunes que deben resguardarse, custodiarse, como por ejemplo que pueden ser calderas, calefactores, cables de luz, que implican entonces de alguna forma la cobertura. Puede también que exista un mini taller donde se generen, se guarden en él la máquina de cortar cerco, o la máquina de cortar césped, algún compresor, pequeñas herramientas. Bueno, también ahí podremos hacer un seguro contra robo, etcétera, etcétera. Llevar, dice, la forma de los libros de actas. En caso de renuncia o remoción dentro del 5º día hábil, deberá entregar al Consejo el propietario los actas, los activos existentes, el libro de documentación del consorcio, rendir cuentas documentadas. Es decir, él deberá, dentro de los 15 días de renunciar, acompañar al Consejo de Propietarios toda la documentación que se encuentre en su poder relacionada con este edificio. Notificar a todos los propietarios inmediatamente, y en ningún caso después de las 48 horas, hábiles de recibir la comunicación respectiva la existencia de los reclamos administrativos judiciales a efectos del consorcio. Es decir, si el consorcio es demandado, inmediatamente deberá poner en conocimiento a la asamblea y a los consejos de copropietarios para que se tomen las medidas de recaudo correspondientes para iniciar las acciones legales o
para aceptar y pagar las deudas que se impidan. El pedido de partes interesadas es pedir dentro del plazo de 3 días hábiles el certificado de deudas y el crédito del consorcio en todas las consecuencias al sistema de reclamos administrativos y judiciales e informar sobre la seguridad vigente, etcétera, etcétera. Representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales, por eso ya dije al principio que la característica del administrador es un representante legal. ¿Qué surge de esta parte? Fíjense ustedes que representa el consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales. Es un representante legal. Es un mandato. Vemos entonces que estas son las funciones. Sin perjuicio de ello, pueden haber algunas funciones más que se le asignen en la asamblea. Bien. Estos son subconsorcios. Artículo 2068. El subconsorcio es una novedad que establece, que no estaba en la vieja ley 13.512, que es la posibilidad de que cuando existieran edificios complejos en cuanto a su organización interna, porque tienen varias torres, porque están ensamblados o construidos en una superficie importante, que cada una de las alas que componen el edificio están destinadas a una actividad distinta, por ejemplo, que haya un sector destinado a shopping, otras destinadas a actividades culturales, otras destinadas a, qué sé yo, habitación o turismo. Entonces, pueden haber dentro de estos consorcios, subconsorcios que se determinan a la afectación de un lugar determinado. Esto es simplemente al manejo de la administración y al mejor funcionamiento, pero esto no hace a que el consorcio se subdivida. El consorcio es uno solo. Lo que vamos a tener que es como pequeños satélites que funcionan a fin de garantizar un más ágil y más expedito reglamentación o cumplimiento de las reglamentaciones, y que generalmente están vinculadas a un sector que los convoca a unas mismas características, es decir, en una ala del edificio están los shopping. Entonces, en este sector hay un montón de salones comerciales y que están todos regulados bajo el mismo precepto. Entonces, ahí hacemos un subconsorcio y que nos permita que, por ejemplo, que las decisiones que se tomen relacionadas a las habilitaciones comerciales, que se tomen a, qué sé yo, a la publicidad, a las reparaciones, que hacen propio típico de las actividades comerciales dentro de los salones, que nada tiene que ver con, por ejemplo, el área que está destinada a habitación. Entonces, cada una de estas áreas puede formar un subconsorcio, pero que en definitiva van a responder todas van a convocar toda su responsabilidad en un solo grupo, que es el consorcio de copropietarios. Esto es una pregunta de examen, porque si saben esto, quiere decir que hayan estudiado todo el sistema de régimen de propiedad horizontal. Bien. El artículo, 269 dice, en caso de violación por un propietario u ocupante las prohibiciones establecidas en este código, en el reglamento de propiedad horizontal y sin perjuicio de las demás acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tiene acciones para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por las vías procesales más breves que le exponga el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de reiteración de la infracción. El artículo 2069, léase el artículo 2046, ¿no? Porque ahí establece cuáles son las obligaciones que tienen los copropietarios. En tanto que cualquiera de las alteraciones o incumplimientos de las pautas establecidas en el acercamiento de infracciones que puedan, en el caso de inquilino, ser expulsados o propietario sancionado. Todo eso por vía judicial. Vemos entonces, como ya dije, está el resabio del Poder Judicial en la división de poderes que tenemos en el régimen de propiedad horizontal.
Por último, nos queda para tratar esta noche la prehorizontalidad. La prehorizontalidad es ni más ni menos que el instituto que nos permite a nosotros proteger a los que comúnmente se llaman los adquirentes en pozo. Con el afianzamiento de las grandes urbes, como ya dije, que dio origen al régimen de propiedad horizontal, también se vio la necesidad de alguna forma de cubrirse de los grandes procesos inflacionarios, de lograr alguna forma de ahorrar, la posibilidad de que algunas personas compraran lo que se llama departamentos en pozo. Así, por ejemplo, que yo tengo una actividad que me genera a mí una pequeña renta mensualmente y me encuentro imposibilitado de comprar dólares, euros para ahorrar. Los bancos no generan en mí una confianza suficiente, acuérdense ustedes los famosos corralitos, corralón, indexaciones, devalúo. Entonces, ¿qué hago con mis pequeños ahorros? Las cajas de seguridad no me generan cierta confianza, yo tengo que, para abrir una caja de seguridad tengo que tener balance, declaraciones de ingresos brutos, acreditar el origen de los fondos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Me compro un departamento en pozo. Y que esto me permita a mí ir pagando una cierta cantidad de dinero, de cuotas mensualmente, y esto a fin de un periodo determinado me encuentro que soy el propietario de una unidad funcional en un edificio de propiedad horizontal. Pero ¿qué pasa? El edificio no está construido, es decir, yo estoy comprando un cubo que no existe todavía en la realidad, es decir, yo estoy comprando lo que se llama un departamento en pozo, es decir, en una base. Entonces, esto generó un montón de estafas o abusos a personas que con buenas intenciones veían en esto la posibilidad de tener a no muy corto plazo una unidad que le permitiría cubrir sus necesidades. Entonces, la ley posteriores a la ley 13252 crearon un régimen de prehorizontalidad, es decir, que establecía en él algunas normas, como por ejemplo que en un terreno que se iba a construir un edificio se plantara un cartel donde se decía cuántas unidades funcionales había, quién era la obra constructora, quién era el arquitecto, dónde estaba registrado el inmueble, quiénes eran los propietarios, cuántas unidades funcionales había, cuál era el destino, etcétera, etcétera. Esto es una forma de publicitar de alguna manera quién iba a haber una obra y que iba a ser llevada a cabo. Pero el código, de una manera un poco más cómoda, más práctica, permitió resguardar los derechos de aquellas personas que habían comprado un departamento a entregar a futuro con la instauración de un seguro. Es decir, quien afecte un inmueble al régimen de propiedad horizontal para construir en él un edificio que en algún momento va a llevarse a cabo, un seguro para que cubra la posible irresponsabilidad de quien lleva adelante la obra, o no hay por responsabilidad, sino por cuestiones económicas, no pudiera llevarse a cabo levantarse el edificio. Un seguro. Y pone otra limitación también. La otra limitación es que no va a poder demandar el propietario a los adquirentes por el cumplimiento contractual. Solamente va a poder los adquirentes demandar al propietario. Esto está en el artículo 2700, 2070 y siguientes en los artículos que siguen. Es decir, esto está previsto entonces, el seguro obligatorio, el que establece el artículo 2071, dice, para poder celebrar un contrato sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro en favor de los adquirentes. Y el segundo párrafo, esto es el seguro, el segundo párrafo habla del cumplimiento de la obligación impuesta en este artículo, priva
al titular del dominio de todo derecho contra el adquirente a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones. Es decir, que el edificio está hecho, está entregado, pero no paga las cuotas que le falta cumplir. Este régimen de propiedad horizontal, hay tres supuestos que quedan excluidos. Obviamente va a quedar excluido el primer supuesto que está dentro, o sea, el segundo, pero es el más común que se queda excluido, es cuando tenga la intervención del Estado. Es decir, dícese IPPB, FONAVI, etcétera, etcétera, que son planes de vivienda, el que versa sobre inmuebles de dominio privado, bueno, los que están construidos, ¿no? Es decir, cuando están construidos con fondos del Estado. Es decir, en este caso el IPPB, el IFONAVI a nivel nacional, es decir, estos planes de vivienda que se generan a partir del Estado cubrir las necesidades habitacionales de la población. En aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta la participación y liquidación de comuniones de cosas o bienes. Es decir, por ejemplo, que somos 10 condóminos que tenemos un edificio. Nos cansamos de estar en condominio y decidimos, bueno, cada uno de nosotros va a tener un departamento. Bueno, ¿cómo hacemos? O vendemos todo el edificio y nos redistribuimos el dinero o nos damos un porcentaje a cada uno. Bueno, entonces decimos, bueno, cada uno tiene un porcentaje del edificio y cada uno tiene una unidad funcional. En este caso, el sistema de pre-horizontalidad no funcionaría. Los que versan sobre inmuebles de dominio privado del Estado, es decir, que el Estado a través de algún sindicato, algún gremio, hace un plan de vivienda. Y por último, los consorcios construidos en régimen de cofinanciamiento o fideicomiso de órganos oficiales o entidades financieras. Es decir, donde está interviniendo el banco hipotecario, el banco, el BID, el Banco de Desarrollo, etcétera, etcétera. Estos casos, cuando son solventados por bancos o entidades financieras, tampoco se aplica el régimen de la propiedad horizontal. Bueno, chicos, yo creo que por hoy es suficiente. Nos vemos mañana con otro tema que vamos a desarrollar. Por ahora, muchas gracias a todos por compartir este momento. Buenas noches. Nos vemos, si no media, mañana a la tarde en una nueva clase o charla que voy a llevar a cabo. Buenas noches, hasta mañana.